¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, sobre todo para mí, porque me ha ayudado con clases, con una relación, a descubrir mi judaísmo. Gracias a él he tenido una mayor visión de la Torá y estoy muy agradecida. Rab, gracias por acompañarnos, a aceptar la invitación. Estoy muy contenta. Gracias a ti por tenerme acá. Para comenzar, me gustaría que nos cuentes si hubo alguna época, algún evento que lo hizo como abrir su percepción ante filosofía judía, ante la creencia de Dios. Es interesante tu pregunta porque la mayoría de las personas asumen que una persona que se acerca al judaísmo es porque le ocurrió algo o tuvo un problema serio en su vida que lo hizo voltearse hacia la religión. Y en mi caso la verdad es que vengo de un hogar muy bien constituido, de padres que entregaron siempre mucho cariño y todo lo que pudieron en términos económicos a nosotros, sus hijos. Y no hubo un evento en particular que empezara a marcar mi camino hacia el acercamiento hacia el judaísmo. Más que nada, sí recuerdo que tuve un viaje a Israel con mi escuela, y en ese viaje yo sí me planteé por primera vez el salir de Chile, que es de donde soy, para irme a vivir a Israel. Regresando a ese viaje, varias conversaciones con mi padre, donde surgieron varios temas filosóficos importantes de qué es lo que realmente uno debería lograr en la vida, dónde tiene que vivir, qué es lo que tiene que aspirar. Eso sí fue algo que quizás un poco empezó a hacerme girar la cabeza y empezar a ver cosas diferentes que antes no me había fijado. Pero fuera de eso yo te diría que mi proceso de acercamiento al judaísmo fue muy natural, orgánico y sin grandes conflictos o situaciones en la vida como quizás a otras personas sí le pasa. Y al principio, ¿qué cambios empezó a generar en su persona, en su pensamiento? O sea, ¿cómo fue que empezó a percatarse de una distinta manera de acercarse al judaísmo? Yo nací en un hogar tradicionalista y en ese sentido siempre era mucho de cuidar algunas costumbres, pero de una forma bastante superficial, sin un entendimiento profundo de qué se trata todo esto. Creo que la primera idea que me dio un remesón a nivel intelectual y filosófico fue la idea de darme cuenta de que existe un creador realmente y que él está involucrado en su creación. Creo que esa fue la primera idea que me remeció, el hecho de que, si bien es cierto yo no lo puedo ver ni lo puedo percibir con mis 5 sentidos, a nivel conceptual puedo entender que hay un creador y que está involucrado en su creación. Es decir, a Dios le importo, a Dios le preocupa qué es lo que estoy haciendo y me va poniendo ciertas situaciones en la vida porque me está tratando de comunicar algo. Esa fue la primera idea que me marcó fuerte. Y creo que la segunda idea, que es muy relevante, es el hecho de convencerme intelectualmente de que la Torá es un libro divino. No es un libro de mucha sabiduría creado por un hombre, sino que es un libro que fue entregado por el Creador mismo. Y esa idea me cambió por completo, porque ya no se trata de acá hay lindas sugerencias de vida, como puedes conseguir en un libro de Paulo Coelho o de Viktor Frankl, sino que acá estamos hablando de que el Creador te está diciendo cuál es la mejor forma de vivir la vida. Intelectualmente esas dos ideas me cambiaron por completo. Recuerdo mucho una clase que tuve con usted que habló sobre la claridad, como de someternos, aceptar y dejar entrar a la claridad. ¿Qué me podría decir de eso? Uno de mis rabinos, Rav Noah Weinberg, que en paz descanse, él solía decirnos que una persona tiene que tener 5 fingers clarity. O sea, una persona debería tener claridad en su vida, así como tienes claridad que tienes 5 dedos en tu mano, debieras tener claridad sobre cuáles son los valores que rigen tu vida.
Es interesante porque cuando una persona adquiere claridad en la vida, eso va acompañado a veces con responsabilidad. Y muy profundo, todos queremos a veces evadir la responsabilidad. Nos da miedo asumir nuevos compromisos, nuevos desafíos. Y en ese sentido muchas veces nosotros tratamos de ponernos excusas a nosotros mismos o buscar explicaciones alternativas que no nos obliguen a salir de nuestra zona de confort, ¿cierto? Nuestras fuentes dicen, Belladata Yom Beshevota Levabeja. Una cosa es saber algo intelectualmente, entender algo a nivel intelectual, pero otra cosa completamente diferente es llevarlo a tu corazón, hacerlo parte de tu vida, internalizarlo, llevarlo a las acciones. Quizás ese es el concepto, uno de los conceptos que nos enseñan los tefilim, ¿cierto? El intelecto tiene que bajar al corazón y el corazón tiene que llevar a la acción. Rabbi Israel Salanter solía decir que la distancia más larga que él conoce en el universo es la distancia que hay entre la mente y el corazón. Wow. Una persona puede saber algo, pero no necesariamente esas ideas que sabe penetran su ser. El trabajo grande de la persona es tener esa honestidad intelectual que te permita reconocer cuando ves la verdad, y luego hay todo un trabajo de por medio que es llevar esa verdad que reconoces a tu corazón. A cabo, claro. Me gustaría saber a qué se dedica, cuál fue su vida profesional y en qué ha trabajado a lo largo de los años. Ok. A lo largo de los años ya me estás haciendo sentir viejo, ¿ok? Estoy en la crisis de los 40, así que con más cuidado. Yo soy chileno, ¿cierto? Y crecí y me desarrollé en mis primeros años profesionalmente en Chile. Yo estudié administración de empresas en Chile, incluso trabajé un tiempo en eso. Luego decidí irme a Israel a profundizar mis conocimientos judaicos que había comenzado en Chile. Y ahí ya decidí hacer un giro en el ámbito laboral y empezar a dedicarme a trabajar por el pueblo judío. Sentí que era algo muy significativo dedicarle mi tiempo a cosas más profundas, a que un banco se haga millonario. Entonces, en ese sentido hice un vuelco en mi vida y regresé luego de un par de meses en Israel a trabajar en Eisha Torah en Chile. Ahí trabajaba como dirigiendo la programación de Eisha Torah y muy contento, muy feliz en mis primeros caminos en el trabajo comunitario, y luego regresé a Israel por varios años para ya decidir formalmente trabajar en el mundo del Kirub, tratando de acercar a personas a su identidad judía. Trabajé casi 5 años en Costa Rica, donde abrimos una sede de Eisha Torah en Costa Rica. Muy, muy linda experiencia. Luego, por circunstancias personales, regresé a Chile, donde trabajé en una organización de la cual aún soy parte, que se llama Olamí. Y ahí trabajé principalmente con jóvenes universitarios durante 2 años. Y luego nos vinimos a vivir a México, donde vivimos actualmente. Ya llevamos acá 4 años. Primero trabajando full time con Olamí, ¿cierto? Esta organización de Kirub. Y luego dividiendo mi tiempo entre lo que es Maguen David y Olamí. Olamí más que nada liderando para Latinoamérica un programa de desarrollo de líderes, y en Maguen David trabajando con la juventud de Maguen David principalmente. ¿Y por qué es tan importante la juventud? ¿Por qué enseñarle a los chavos universitarios y etcétera a entender su judaísmo? Me da risa tu pregunta, porque la primera respuesta que se te viene a la mente es la respuesta cliché de decir que los jóvenes son el futuro de nuestra comunidad y hay que estar con ellos. Suena lindo. La realidad yo creo que tiene que ver con un tema de urgencia. Jóvenes que todavía están en la escuela son jóvenes que, si no tienen una identidad judía clara, aún están contenidos. Parejas que ya se casaron en sus primeros años de matrimonio o incluso más avanzado, de alguna forma, cuando te casas y formas familia, vuelves a buscar un marco comunitario que contenga tu familia, ¿cierto? Ya sea porque necesitas hacer un Brit Milá, porque tienes que meter a tus hijos en las escuelas, etcétera, etcétera. Los jóvenes universitarios son el grupo de gente dentro de la comunidad que están más expuestos a la asimilación.
Y cuando se trata de dedicarte a regresar la identidad judía a aquellas personas que no la tienen, la alarma roja se prende con jóvenes universitarios, porque son los que están en una situación muy inestable y mucho más expuestos a la asimilación verdadera que en las otras etapas de la vida de las personas. Entonces, ¿por qué principalmente con juventud? Yo te diría, porque es urgente, porque vemos que el pueblo judío está poco a poco desapareciendo por concepto de asimilación. Cada vez más jóvenes no tienen claro qué significa el judaísmo, qué tiene el judaísmo para ofrecerles en sus vidas, y cada vez se van asimilando más y van perdiendo esa identidad que los hace terminar perdiendo su judaísmo. Entonces, ¿por qué jóvenes? Yo diría esa es la razón verdadera. Puedo decir que son el futuro, y es verdad que son el futuro, pero en lo concreto es la urgencia. Rab, una pregunta sencilla pero muy profunda. ¿Qué significa para usted ser judío? Creo que ante tu pregunta sencilla no existe una respuesta única ni sencilla. Pero creo que hay 2 o 3 elementos que se me ocurren cuando pienso en qué significa ser judío. Y el primero tiene que ver con el concepto de trascender, de que vinimos a este mundo a trascender a través de transformarnos en seres diferentes a cómo llegamos. Y en ese sentido, la idea de creer que existe un Dios y que creó todo lo que nosotros conocemos implica el creer de que hay un propósito en la creación. Y si hay un propósito en la creación, significa que cada uno de nosotros a nivel individual también tiene un propósito. El ser judío, para mí, tiene que ver con buscar y encontrar cuál es el propósito por el cual fui creado y tratar de vivir por ese propósito. Lo hermoso de eso es que cuando una persona vive por el propósito por el cual fue creado, en el camino a lograr su objetivo, esa persona se va transformando en alguien diferente. Se va transformando en alguien más grande. No más grande físicamente, más grande como ser humano, a nivel de Neshama, si se puede decir. El lograr tu propósito en este mundo conlleva el crecer intelectualmente, el crecer a nivel de tus sensibilidades frente al entorno, el crecer en la forma en que tú te haces responsable por los problemas que existen en el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta básica es que el ser judío implica tener conciencia de que hay un propósito por el cual viniste a este mundo y que tu vida tiene que transformarse en encontrar ese propósito y desarrollarte para poder lograrlo. Esa creo que es una idea importante. Y creo que eso tiene que ver también con lo que dije antes de trascender, que es la conexión con tu Creador. Nosotros creemos que venimos a este mundo por un par de años, pero que la vida no termina acá. Esta es una antesala de lo que realmente es la vida. Y por lo tanto, todo el proceso por el cual nosotros debemos encontrar nuestro propósito y desarrollarnos y lograrlo, es porque finalmente eso nos va a llevar a construir una relación con nuestro Creador. Y eso es trascender. Para construir una relación con tu Creador, entre comillas, tienes que hablar el mismo idioma que Él, te tienen que interesar las mismas cosas que a Él, y tienes que tener cosas en común con Él. ¿Por qué habría de quererte una relación con mi Creador? Mi rabino, que en paz descanse, solía decir, porque ese es el placer más grande que un ser humano puede adquirir en este mundo y en el otro, el construir una relación profunda con tu Creador. ¿Y cómo puedes empezar a establecer esa relación? Creo que cada persona puede encontrar distintos caminos de cómo lograr esa relación. Trabajo para una comunidad que es de origen Halevi, son sirios. Y es interesante cómo ellos tienen ya, desde que nacen, metido en un chip la idea de que existe un Dios. Y si bien es cierto, no necesariamente siempre están alineados en vivir como Dios quiere que ellos vivan, ellos sí creen en el concepto de una emuná pshuta, una emuná simple. Ellos ya nacen con la idea de que existe un creador y siempre van a buscar agradecerle o festejarle, etc. Entonces puedes ver que quizás algunos ya lo traen en su disco duro, por así decirlo, en el chip, que ya emocionalmente entienden la idea de un creador y por lo tanto ya empiezan a construir una relación con él. Hay otros quizás como yo que comenzaron por un proceso mucho más intelectual, filosófico, de cuál es el propósito, existe un infinito, no existe un infinito. Entonces creo que independiente de por qué camino llegaste, creo que el primer elemento es reconocer su existencia.
el reconocer su existencia y luego, segundo, y quizás tan importante como lo primero, es ver cómo Él está involucrado en tu vida, que es lo que dije antes, es ver que Él te está comunicando 24/7. Una persona un poco más religiosa hace tefilá, reza con Él, le habla 2-3 veces al día. Las otras horas del día Él te está respondiendo a través de las cosas que ocurren cotidianamente en tu vida. El ver esa respuesta es construir esa relación verdadera con Él. Y eso da placer. Claro. Todo este proceso que ha vivido, me imagino que ha generado cambios en usted muy significativos. Y me gustaría que me dijera desde su propia perspectiva, ¿quién es hoy usted actualmente? Es interesante que hables de cambios, porque si bien es cierto una persona cambia y muchas estructuras de su vida van modificándose a medida que uno se acerca al judaísmo, soy un convencido que un verdadero cambio y crecimiento no va tomado de la mano con renunciar a tu vida pasada. Yo soy un convencido que una persona tiene que tomar todas las experiencias de su vida y ver cómo darles un sentido y una dirección que te sirvan hoy. Entonces, por ejemplo, yo estudié administración de empresas. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo comunitario y acercar a gente al judaísmo? Uno podría decir que nada. Pero la verdad es que hay muchas cosas que yo aprendí durante esa época de mi vida que aplico hasta hoy en día. Es interesante, cuando entré a trabajar a Magen David, después de 2 meses de estar trabajando ahí, les entregué una planificación estratégica de lo que yo quería hacer en los próximos 2 años. Y ellos como que no entendían cómo una persona que es un rabino entrega y con objetivos a largo plazo, a corto plazo y planes de acción. Entonces no entendían y la verdad es que es justamente lo que te estoy diciendo. Es un buen ejemplo que refleja esa idea. Es toma toda tu historia, toma todas tus experiencias, tus relaciones del pasado y dales un sentido significativo hoy en día. ¿Quién soy hoy? No sé qué decirte. Soy una persona normal como cualquier otra. Tiene su rutina. Apasionado de mi trabajo, amante de mi familia, de mi señora, de mis hijos, que son mi centro de gravedad. Mi señora 100% es mi núcleo, es la que hace que realmente todo ocurra y que muchas veces no se sabe, no se ve porque ella está tras del escenario. Enamorado de mis hijos. Uno de mis hobbies es mis hijos. Deportista, me gusta hacer deporte, tomarme el tiempo y disfrutar de la naturaleza, salir a correr por los parques de México y también muy entregado a mi trabajo. Me encanta siempre estar entregando, buscando nuevas ideas que puedan impactar a la gente y bueno, eso es lo que soy. Al final creo que una persona es donde está tu mente y donde están tus acciones. Mis acciones están en la comunidad, en mi familia, en mi señora en particular, y mi mente está en disfrutar cada momento y de construir cada vez más una relación con Dios. Muchas gracias, Rab, y muchas gracias a todos ustedes por vernos. Nos vemos el próximo capítulo. Saludos.